Bueno, bienvenidos al canal nuevamente. Hoy estamos en la parroquia de San Juan Evangelista en el municipio de San Juan Opico. Estamos con Saúl de Paz, que nos va a comentar muchísimo sobre la iglesia y muy interesante, así que quédense. Bueno, estamos de regreso y ahora estamos con don Saúl. Nos va a empezar a comentar sobre la iglesia. Bienvenidos a la parroquia San Juan Evangelista en el municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad. Decir que esta fue una de las primeras parroquias que se fundaron en lo que ahora es la Arquidiócesis de San Salvador. Antiguamente estas parroquias pertenecieron a la extensa diócesis de Guatemala, ¿verdad? De ahí que de la época colonial tenemos una diversidad de registros de las visitas pastorales que realizó, por ejemplo, Monseñor Sánchez de las Navas, ahí por 1719. ¿De cuándo data la construcción de la iglesia? La iglesia data de mediados del siglo XVII, concretamente ahí por 1650. Se construye el templo bajo la dirección y diseño del párroco del momento, que era el bachiller don Nicolás de Alvarado y Vides, que era un descendiente de don Gonzalo de Alvarado, hermano del conquistador Pedro de Alvarado. Es en esa época que se construye el templo, y de esto pues hay registros escritos en el Archivo General de la Nación de México, donde hay una carta que remite el cura de Opico con relación a la descripción que envía sobre la erupción del volcán de San Salvador, acaecido el 3 de noviembre de 1658. La nota tiene fecha 8 de noviembre de 1658, es decir, que 5 días después de la erupción ya el párroco había enviado su informe, y ahí da amplios detalles acerca del templo. Bueno, y ya ahorita entrando en lo que es la construcción, por qué se hizo de esta manera o qué imágenes hay ahí, ¿verdad? Podríamos hablar de la fachada. Es, digamos, una estructura colonial, es un retablo de 3 cuerpos. En el primer cuerpo, digamos que es la base, vamos a encontrar que la puerta principal del templo está presidida por las imágenes tan significativas en la Biblia como lo es San Pablo y San Pedro, ¿verdad? Que son como los guardianes de nuestra Iglesia Católica. Luego ellos están en una hornacina. Luego subimos en el segundo retablo, digamos, vamos a encontrar elementos propios del arte barroco. También el frontispicio está coronado por, valga la redundancia, la corona de la Santísima Virgen del Carmen, que es nuestra copatrona y que se celebra su festividad el 16 de julio. Decir que también otro de los elementos importantes que tiene la fachada es el cordero rodeado con una corona de olivo. Eso es Jesucristo victorioso a través de la presencia en el pan y en el vino. También la fachada tiene las 7 levas, porque Opico históricamente ha sido una parroquia levítica. De sus primeros sacerdotes se enlista don Felipe de Jesús Novales Ungo, que era primo con el primer obispo de San Salvador, Monseñor Jorge de Viteri y Ungo, que don Felipe está incluso sepultado en este templo parroquial. Así que por eso es que también a la parroquia siempre se le denomina levítica, porque históricamente ha dado importantes sacerdotes para el servicio de la vida eclesiástica. Lo fue en el pasado y lo sigue siendo en la actualidad. Otros elementos con los que cuenta la fachada son las campanas. Las campanas son 3, ¿verdad? Pero que solo se suena una para llamar a misa, que es la que donó doña Carlota Octavia Arteaga de Valverde. Hay otra campana que pues ya está en desuso, está un poco deteriorada, y la campana mayor, que está sujetada con unos alambres muy fuertes. Esta campana tiene la particularidad de no tener corona, y es que se fundió aquí en Opico. Entonces, cuando se transportó para su bendición
allá en Guatemala, en la época colonial todavía, pues cuando llegó a Guatemala la corona se le había desprendido del cuerpo de la campana, de manera que el obispo de Guatemala no quiso bendecir la campana de Opico, ¿verdad? Entonces se ha tenido que traer nuevamente en carreta para Opico, y aquí el fundidor, al darse cuenta, pues se suicidó. Digamos, porque antes habían artesanos muy responsables y no sé qué le habrá pasado en el colado del acero, que pues la corona no se adhirió al cuerpo de la campana. Sin embargo, la campana, por órdenes del sacerdote de la época, se colgó en el campanario, ¿verdad? Y ha dado su servicio hasta hoy y tiene un tañir muy exquisito, aunque no haya sido bendecida por el obispo de la época. Con relación al reloj, también en la torre norte de la fachada principal tenemos un reloj traído de Suiza, de la marca Omega, data de 1880, tiene la particularidad de repetir la hora. De hecho, también hay un dicho a nivel local y a nivel nacional, ¿verdad? Que cuando uno pregunta, ¿qué dijiste?, la gente le dice uno, ¿verdad? Tú, como que eres el reloj de Opico, quieres que te repitas las cosas 2 veces. Entonces es por eso. El reloj da unas campanadas también con un tañir muy fino y las repite pasado un tiempecito para que la gente que no logró contar las campanadas, si eran las 9 o eran las 10, pues tenga la oportunidad de ver qué hora, corroborar la hora. Entonces esa es una de las particularidades de nuestro querido San Juan Opico. El atrio de la iglesia pues cuenta con una imagen traída de Italia por Monseñor Juan Antonio Dueñas y Argumedo, que ya lo he dicho, ha sido el primer obispo de la diócesis de San Miguel. Él reclutó a Monseñor Romero para el servicio sacerdotal, y él pues en una de sus visitas a Roma trajo esta imagen dedicada a toda la feligresía opicana. Decir que en ese sitio antiguamente pues habían enterramientos en el atrio, y ahí estaba enterrada una hermana de Monseñor que se llamaba la señorita Guadalupe Dueñas Argumedo. Entonces él exhuma el cadáver, se lo lleva al recién inaugurado cementerio de los Ilustres en San Salvador, y para que el sitio no quedase como abandonado, pues él trae esta imagen de la Inmaculada Concepción, la trae de Italia, pues, y nos la dona a nosotros. Es de los pocos elementos o de la poca riqueza artística con la que cuenta San Juan Opico, así que hay que cuidarla también, es un elemento importantísimo que tenemos los opicanos. Bueno, nos hemos venido a la parte de adentro del templo para hablar un poco de los detalles que hay aquí en cuanto a su construcción, imágenes y objetos que pueden haber aquí, ¿verdad? Bueno, el templo parroquial está presidido en su altar mayor por la imagen de San Juan Apóstol y Evangelista, nuestro patrono. Hay una tradición oral que dice que fue donada por Carlos V del Sacro Imperio Germánico y primero de España, ¿verdad?, que reinó durante el año de 1500 a 1558. Sin embargo, pues no he corroborado esa información. El templo tiene otros elementos de vital importancia, como es su pila bautismal, tallada en piedra, ¿verdad?, por talla indígena, donde han sido bautizados cantidad de sacerdotes pues, que han contribuido al engrandecimiento del clero salvadoreño. Otros elementos importantes que tenemos pues es el círculo del cambio de siglo. Cuando se iba a pasar de 1800 a 1900, a todas las parroquias que existían en ese momento se les otorgó ese círculo del cambio de siglo. Anteriormente había sido también cuando pasamos de 1700 a 1800, sin embargo, hay que decir que el templo fue remozado, el templo de Opico fue remozado en 1892 con la venida de Roma de Monseñor Juan Antonio Dueñas y Argumedo, que era un opicano, que luego se convirtió en el primer obispo de San Miguel y fue quien reclutó a Monseñor Romero para el servicio sacerdotal.
Otros elementos que tiene la parroquia pues es su imaginería, ¿verdad? Algunas de las imágenes fueron elaboradas por escultores famosos de Guatemala, tales como don Santiago Ganuza, que pues tallaron cantidad de imágenes que las podemos venerar en diferentes parroquias del país. Opico también se caracterizó en la época de la secularización del Estado en se suprimieron todos sus bienes y por lo tanto se crea la Guardia de Honor del Santísimo Sacramento para el mantenimiento del culto divino, pero también se venden propiedades al interior del templo y en el caso de Opico se autoriza por medio de la Asamblea Nacional, que ahora es la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Enterramientos en la parroquia de Opico. Se autorizan 5 dentro del templo, 5 en el atrio y 5 en la iglesia del Calvario, ¿verdad? Para ser enterrados dentro de Opico se pagaban $200. Solo para hacer una referencia económica, pues en aquella época, pues una hacienda de 40 caballerías, estábamos hablando de más de 5,000 manzanas, costaba $100, ¿verdad? Entonces, solo para tener una idea de cuánto costaba ser enterrado dentro del templo. En el atrio costaba 150 y en el Calvario $100. De ahí pues que vamos a tener los 5 enterramientos que se autorizaron, más uno que autorizó el general Maximiliano Hernández Martínez, que fue doña Clara de Valver, que caracteriza la Asamblea Legislativa, la declaró un dechado de virtudes, pues, y fue enterrada junto a su esposo al pie del presbiterio en esta parroquia. El primer enterramiento que se registra fue el de don Román Cermeño. Sobre don Román Cermeño hay una gran historia. Él pues era amigo del prócer José Matías Delgado y pues era un español quien vino a vivir a Opico y le compró la hacienda que antiguamente perteneció al prócer José Matías Delgado, que es la hacienda San Juan Buenavista, que ahora es un cantón. Cuenta, digamos, la tradición oral que don Román era una excelente persona, muy generosa, y que en tiempos de hambruna pues la gente recurría allá a la hacienda de don Román a pedir maíz y frijoles, y que pues a todo el que llegaba le daban sus mazorcas de maíz y su poco de frijoles. Entonces, y que contaban los mozos que en lugar de que los volcanes de maíz disminuyeran, pareciera que cada día aumentaban los volcanes, ¿verdad? De manera pues que la generosidad era muy presente en don Román Cermeño, al punto que cuando fallece vienen a ver pues que el cura autorice su velación y su enterramiento aquí en el templo. Una pregunta que surge pues normalmente y natural es pensar que don Román está aquí enterrado, pero me decía de que no es así. En efecto, se tiene por costumbre de creer que donde está una lápida, ahí está enterrado el cuerpo. Sin embargo, en esta parroquia, el cuerpo está enterrado entre columna y columna de la nave principal. Allí, para identificar dónde está el cuerpo, se hizo una cruz en bajo relieve en el actual piso que tiene la parroquia. Ahorita, si quieren, vamos a ver eso, porque parece que es un detalle muy interesante. Entonces aquí nos movemos. Ahí, si quieren, nos señala dónde está. Sí. Los cuerpos aparecen donde está esta señal, pero no es que estén en alguna nicho pues en la pared, ¿verdad? Hay otro elemento interesante, ¿verdad?, que compartir con la gente que sigue este importante canal, y es que esta parroquia de San Juan Opico fue, digamos, bendecida con las estaciones del Santo Vía Crucis el 10 de mayo de 1742. Ustedes van a observar algunos como una especie de crucecitas colgadas en los pilares, en las columnas que sostienen los arcos de medio punto, y eso es símbolo pues de que este templo está consagrado desde esa época, ¿verdad?
con las 14 estaciones. Otro elemento importante es que, siendo obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Rafael Valladares y Argumedo, originario de San Juan Opico, él consigue el título a través de la Santa Sede para el altar mayor de Opico como un altar consagrado, es decir, esa bula del Papa establece que pues toda misa que se diga por los difuntos va a tener dobles indulgencias plenarias. Entonces, desde 1956 el templo goza de ese estatus de tener un altar privilegiado. Ese es el título que tiene, concedido por el Papa de la época. Cermeño nos heredó estos lienzos de gran formato, uno dedicado a la visita de Jesús a la casa de Lázaro, donde vemos a María y Marta en los afanes. Esta pintura data de 1912 y la otra pintura pues está dedicada a la última cena de Jesús. Así que son dos importantes obras, ¿verdad? Cuya restauración hace como 10 años costaba $7.500 cada lienzo. Estamos hablando de una restauración de $15.000. Es notable el deterioro de nuestro templo parroquial, pues casi en 32 años no ha existido una intervención directa. De hecho, el techo en su superficie no tiene capote y en estas tomas podemos ir viendo que sí se requiere una pronta restauración, ¿verdad? Decir que a nivel de la cofradía de San Juan Evangelista se encargó un estudio arquitectónico a la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Salvador. Se cuenta con ese importante documento para poder restaurar el templo. Se requiere en principio pues la autorización del párroco, ya que el derecho canónico pues le asigna como función el cuidado de los bienes parroquiales. Sin la autorización del párroco pues es poco lo que se podrá hacer. Por mucha buena voluntad o estudios técnicos que tengamos, no puede ser posible la restauración del templo. Así que apelamos, ¿verdad?, a la divina providencia y a la misericordia de Dios para que en un tiempo próximo, cercano, el templo pueda ser restaurado y pueda estar dignísimo, como a la altura de la fe que profesamos a Dios, dueño de todo. Bueno, hasta aquí el video y esperamos que les haya gustado. Siempre tratamos de hacer contenido de valor y más que todo sobre nuestras parroquias en todo el país, ¿verdad? Así que invítenos, don Saúl, a que vean el video. Bueno, sigamos este canal que nos ilustra acerca de esa gran riqueza en cuanto al patrimonio religioso que tiene El Salvador. Ya decía el Papa en su encuentro en Panamá con los jóvenes en 2019, exhortó a los obispos de Centroamérica a cuidar las raíces, a cuidar el patrimonio, a cuidar lo que tenemos, que ahí se funda nuestra fe. Así que el llamado no es solo que sigamos este canal por demás interesante en el resguardo del patrimonio cultural religioso, sino que también en ese compromiso que todos tenemos de cuidar nuestra verdadera identidad, ¿verdad? En este caso de San Juan Opico, pues, y en otros rincones donde haya un católico, un amante de la cultura, pues estamos llamados al cuidado. Muchas gracias por venir a Opico. Nos vemos en el próximo. ¡Viva mi Opico querido! Hacia el Bajío a solazarnos de amor con sus brisas aurorales florecen. Bueno, estamos aquí con María Esther. Ella nos recibió en la parroquia de San Juan Opico. Levante, mire, ella nos va a ayudar a volar el dron, ¿verdad? Un saludo para todos. Salude. Salude, María Esther. Salude. Con la mano así. Uy, me prendiste. Estás grabando vos. Aquí. Apretale otra vez. Aquí.